Bienvenidos, hoy hablaremos sobre las pérdidas en una línea y eficiencia de transmisión de potencia. Yo empezaré con la parte de un ejercicio, el cual es el 2-25, que dice: para la línea del ejercicio anterior, vuelva a calcular su eficiencia suponiendo que la línea está acoplada a la carga, es decir, que Z sub L es igual a 50 ohmios. Efectúe sus cálculos para A, línea con pérdidas, y B, línea sin pérdidas. Después, suponga que la línea sigue desacoplada, pero que las pérdidas son muy pocas, y C, evalúe su eficiencia con alfa igual a 0. Del cual para el caso A y para el caso B no hay voltaje reflejado, porque P sub L sería igual a 0. Entonces para el inciso A y B sería eso. Para el inciso A, con la línea con pérdidas, el voltaje incidente de la carga es P sub I, que sería igual a 0.707 con un ángulo de menos 180 grados. Es igual al voltaje total. El voltaje total de entrada de la línea llegaría a ser igual a este, el cual sería igual a 1. La impedancia de entrada es igual a Z sub 0. Es decir, que llegarías a tener el siguiente resultado, donde la potencia de carga llegaría a ser igual a esto, que sería igual a 5 miliwatts, y la potencia de entrada, que sería igual a lo siguiente, el cual sería 10 miliwatts, y N llegaría a ser igual a 50%. Se verifica que al haber una atenuación de 3, la potencia inicial se reduce a la mitad de la carga con relación a la línea desacoplada del ejercicio anterior. Solo hay una diferencia del 3% de eficacia. B. Línea sin pérdida. En este caso, al no haber atenuación, la potencia de la carga sería igual a la potencia de entrada, y la eficiencia sería igual a 100% sin importar la longitud de un caso ficticio. C, que sería la línea desacoplada con alfa igual a 0. En este caso se puede utilizar la ecuación 2-88, la cual llegaría a ser esta, de la cual, reemplazando los valores, nos daría el siguiente resultado. Este valor de 0.274 es del ejercicio anterior. Reemplazando los valores nos quedaría un resultado de 92.5%. En el cuadro siguiente concentra, para fines comparativos, la eficiencia encontrada en este ejercicio y en el anterior. Esa llegaría a ser la tabla. Con pérdidas llegaría a ver estos valores, y sin pérdidas llegaría a tener estos valores. El ejercicio nos toca el ejercicio 2-26. Nos toca el ejercicio 2-26. El BSWR de una línea sin pérdidas vale 2, bajo ciertas condiciones de trabajo. ¿Cuánto vale la eficiencia de la línea? Hágase una gráfica de la eficiencia de la función de WSWR y comente sobre ella. La función se pide graficar está dada por la siguiente ecuación, la cual es la 2-89, la cual llegaría a ser este valor, la cual tuviéramos que graficar de la siguiente manera, de la cual nos dice que cuando BSWR es igual a 2, en este punto nos dice que N llegaría a ser igual a 8 sobre 9, que sería igual a 88.8%, el cual quedaría en este punto. La gráfica de la función es la muestra de la página anterior.
Se observa que para obtener el 90% de la potencia entregada a la carga, el BSWR puede valer desde 1.0 hasta 1.92, es decir, no es necesario luchar demasiado para que WSWR esté cerca de la unidad, ya que si está aquí tendremos un valor del 90%. Pues aún un valor cercano de 2.0 dará un valor satisfactorio, por lo que se refiere a su máxima transferencia de potencia. Desde luego, en este caso general práctico también habrá que considerar la longitud de la línea, cuando la atenuación total acumulada sea significativa, pues la eficiencia será menor al disminuir la potencia que realmente incide sobre la carga. El uso de la carta de Smith para la línea con pérdidas. Partiendo de la nueva ecuación 2-73, la impedancia normalizada en general es esta. Esta sería la ecuación 2-73 con la ecuación 2-61 para una línea sin pérdidas. Si se añade el efecto de atenuación a 2 alfa z al avanzar cierta distancia z, la ecuación anterior se modificará y tomará la forma siguiente. Esta forma. Y también las ecuaciones 2-74 y la 2-75 siguen siendo válidas, las cuales llegarían a ser estas. De allí es posible trabajar sobre la misma carta de Smith diseñada para las líneas sin pérdidas, haciendo los ajustes necesarios, aunque se requiere tener cierta práctica para no omitir ningún detalle. En realidad, ese tema casi no se trabaja en ningún libro de texto general para estudiantes de ingeniería, pero aquí lo mencionaremos como una alternativa útil diferente a la solución analítica. A continuación presentaremos dos ejemplos indicados a los pasos que debemos seguir para resolver gráficamente los problemas sencillos de las líneas con pérdidas, el cual tuviéramos el siguiente ejemplo. La impedancia de entrada de una línea terminada en cortocircuito es de 30 más 250 ohmios. Nótese que ya es relativamente pura. La línea mide 5 metros y su impedancia característica es de 75 ohmios. Calcule utilizando la carta de Smith A, las constantes de atenuación y la fase alfa y beta. B, la impedancia de entrada que tendría la misma línea si estuviera terminada con una carga de Z sub L igual a 112.5 menos 15 ohmios. En esa figura podremos apreciar mejor qué nos quiere decir el ejercicio. A. Calculando alfa y beta normalizando primero las impedancias. Teniendo el siguiente valor de que Z sub L sería igual a 0 y Z sub I sería igual a 0.4 más 3.33. En la carta se ubica en el punto A y en el punto B, representando a la misma impedancia de entrada. Para encontrarlo se tuvo que girar la carta hacia el generador un total de 0.204. De allí que la longitud de la línea sea igual a lo siguiente, donde I va a ser igual a 0.204 igual a 5 metros y beta llegaría a tener un valor igual a 2 pi sobre nav. Eso sería igual a 0.081 pi. Para encontrar alfa se utiliza la sencilla regla de 3. Nótese que si ya la línea no tuviera pérdidas, el punto B hubiera quedado en el mismo círculo que A, pues la resistencia de entrada valdría 0. Y representando este punto, este caso sin pérdidas como B, en donde la magnitud del coeficiente de reflexión sería igual a la unidad.
de acuerdo con la ecuación 2-83, la cual llegaría a ser esta. O bien, reemplazando, tuviéramos este valor. Como L llegaría a ser igual a 5 metros, se obtiene que alfa es igual a lo siguiente. Menos 2 alfa L llegaría a ser igual a la longitud de 0.93. Esto despejando alfa nos quedaría igual a 0.00726. Ese sería el valor de alfa. Aquí tuviéramos la carta de Smith del ejercicio 2-27. Por simple curiosidad verificaremos los resultados empleando la ecuación 2-34, que sería esta, la cual, resolviendo un poco, nos quedaría de la siguiente forma. Reemplazando valores, nos quedaría el resultado de que sería z sub i llegaría a tener el valor de 31 más 240 ohmios. Comparando ese resultado con el dato inicial de z sub i, que sería igual a 30 más 250 ohmios, se observa que hay un pequeño margen de error debido a las aproximaciones visuales en este método gráfico. Sin embargo, el resultado se puede considerar aceptable y la verificación como un hecho. B. Si el circuito se sustituye por z sub L igual a 112.5 menos 15 ohmios. Sustituyendo ese valor nos quedaría el siguiente resultado, donde z sub L tuviera el valor de 1.5 menos 0.2. A continuación podemos trazar el círculo P sub L constante, suponiendo primero que la línea no tiene pérdidas, y avanzamos hacia el generador a una distancia de 0.204 nabla. Es la longitud de la línea. De este modo, la impedancia de entrada sería el punto D. Esta. Si consideramos ahora la pérdida de la línea, su efecto será reducir la magnitud del coeficiente de reflexión, por lo que la verdadera impedancia de entrada está a algún lugar sobre la recta OD. Digamos el punto E, aunque por encontrarse. Nuevamente se debe de cumplir la siguiente regla de 3, tomando en cuenta que la magnitud máxima de P sería la equivalente de OD. Midiendo la distancia con la regla y haciéndose que se cumpla la relación anterior, se encuentra la posición que debe tener E, punto que se indica en la figura. Ahora veremos acoplamiento de impedancias. Como se ha estudiado en últimas secciones, en muchos casos prácticos a altas frecuencias, la atenuación de la línea y su corta longitud son tales que permiten analizar como si no tuviese pérdida. Bajo consideraciones, el factor que influye sobre la eficiencia de transmisión de potencia a la carga es el grado de desacoplamiento que hay entre esta y la impedancia característica de la línea. A través de la teoría y los diversos ejercicios que se han visto, está claro que una línea de transmisión actúa como un transformador de impedancias, pues entre el generador y la carga se pueden ver muchas impedancias diferentes según el punto intermedio elegido. La ecuación 235 establece esta relación compleja de transformación de impedancias que escribiremos ahora en función de Z, como se ve en la ecuación 292. Entonces Z va a ser igual a la impedancia característica de la línea sobre la impedancia de la carga sobre la impedancia característica de la línea más la impedancia de la línea sobre la impedancia de la carga, la tangente hiperbólica de
gamma por z, donde z es menor o igual a 0. Para su parte, la ecuación 234, que es esta, establece la misma relación que en función de z queda de la siguiente forma, en función de z. Como recordatorio, se puede ver la figura 219, misma que por conveniencia se repite parcialmente aquí, como la figura 236. El acoplamiento de impedancias que se busca desde garantizar que el coeficiente de reflexión de voltaje sea 0 y que en consecuencia el PSWR sea igual a la unidad cerca de la carga. Este acoplamiento se realiza usando un transformador de lambda cuartos en serie, como se ve en la figura 37A. Esta figura. Este es el transformador lambda cuartos, conectado en paralelo a una línea principal o más segmentos de la línea cortocircuitados, como se puede ver en la figura B, C y D. Para acoplar una línea hay varias opciones. La figura A, intercalando en serie un tramo de lambda cuartos de impedancia característica a una distancia LA de la carga. B, conectando en paralelo un stub de longitud L a una distancia L1 de la carga. C, conectando dos stubs a longitudes diferentes y stubs de longitudes diferentes. Y C y D, empleando tres stubs. A los segmentos de línea cortocircuitados de la figura 237 B, C y D se les llama stubs comúnmente. Por su función en castellano se les puede llamar equilibradores de impedancia, o bien, como se usan tramos pequeños de líneas que pueden ser considerados como sin pérdidas, cuya impedancia de entrada es puramente reactiva. También se les puede designar como equilibradores reactivos. Algunos prefieren llamarlos espolones. En general, cualquier dispositivo empleado para acoplar una línea o adaptador o adaptar su impedancia, como también se dice, es simplemente llamado acoplador o adaptador, con el que no solo se logra obtener óptima transferencia de potencia a la carga, sino que al eliminarse la reflexión o casi dentro de cierto ancho de banda de frecuencia, la transmisión de la señal digital también se beneficia y los ecos del sistema analógico se reducen o desaparecen. Otra razón por la que se busca el mejor acoplamiento posible es que, por ejemplo, en sistemas radiotransmisores de alta potencia existe el riesgo de rompimiento eléctrico, del dieléctrico entre los conductores o de sobrecalentamiento. Si se emplean voltajes y corrientes demasiado elevados, un sistema acoplado requerirá niveles inferiores de transmisión para tener el mismo alcance o resultados, y sería más seguro. La preferencia de uno u otro tipo de acoplador sobre otros dependerá de ciertas condiciones, como se verá a continuación. Acoplamiento con una sección de lambda cuartos. Suponiendo que la línea tenga muy pocas pérdidas y aproximamos alfa igual a 0, en la ecuación 292 se reduce a esta. Recordemos que gamma se descompone entre alfa y beta, y como alfa vamos a obtenerlo a 0, nos quedaría beta. Si la longitud de la línea es lambda cuartos, entonces menos beta por z sería igual a menos 2 pi lambda por lambda cuartos, que sería igual a pi medios. La función tangencial tiende al infinito cuando su argumento vale pi medios. Por lo tanto, la impedancia de entrada de esta línea de longitud lambda cuartos sería de acuerdo a la ecuación 294. Como Z0 es real, de la ecuación 295 se observa que una línea que mida lambda cuartos se comporta como un inversor de impedancia, pues la entrada se ve el inverso de ZL multiplicado por un factor real, o bien en la carga se tiene el inverso de la impedancia de entrada.
ZI. Así que, por ejemplo, si la línea termina en cortocircuito en su entrada, se obtiene el equivalente a un circuito abierto. Sin embargo, en la práctica, debido a las pérdidas de la línea, no se logra obtener el circuito abierto perfecto, sino una gran impedancia resistiva a la entrada de la línea, dada por ZI igual a Z sub 0 entre alfa y L, donde alfa y L es la atenuación total acumulada en el tramo de pi cuartos. La demostración de este resultado se obtiene fácil. Hiperbólica del gamma y L es igual a la tangente hiperbólica de alfa por L más J beta por L. Tenemos una relación tangente hiperbólica y tangente. Si alfa L es muy pequeño, tangente hiperbólica de alfa por L se aproxima a alfa L, por lo que queda lo siguiente: la tangente hiperbólica lambda L más J tangente de beta por L, 1 más J alfa L por tangente de beta L. Si L es igual a pi cuartos, entonces tangente de beta L es igual a la tangente de 90, que significa que es infinito. Entonces nos quedaría que J1 sobre más J alfa L. Sustituyendo este resultado y ZL igual a 0 en la ecuación 292, se tiene la siguiente, donde ZI es igual a Z0 por 0 más Z01 sobre alfa L sobre Z0 más 0, que es igual a Z0 sobre alfa L. Y como alfa L es muy pequeño y real, ZI en la ecuación 296 es resistiva y muy grande, en lugar del equivalente a un circuito abierto perfecto con impedancia infinita. Pero vemos ahora cómo se puede aprovechar una línea de pi lambda cuartos como adaptador o acoplador de impedancia. Este método es sencillo y se puede emplear especialmente cuando la carga es resistiva. Sin embargo, una vez instalado el adaptador, si la frecuencia cambia, su longitud ya no será exactamente lambda cuartos. Por lo tanto, el método es sensible a cambios de frecuencia, así como también lo son todos los demás métodos que se verán más adelante con los stubs en paralelo. Con referencia a la figura 237 y A238 y con base a la ecuación 295 se tiene la siguiente figura. La línea estará acoplada hacia el punto A, se ve con una impedancia igual a Z0, en donde ZA es la impedancia característica del cable adaptador y ZB es la impedancia que este adaptador verá como su carga. Si ZL es real, el acoplador se puede instalar inmediatamente antes de la carga, como se muestra en la figura 239, en cuyo caso ZB sería igual a ZL y la ecuación 297 se moverá en 298, es esta. Como se desea que la línea vea Z0 en ZI, para que este acoplador entonces se concluye que ZA va a ser igual a la raíz cuadrada de Z0 y ZL. La ecuación 299 nos indica que el acoplador debe tener una impedancia característica igual a la media geométrica de la impedancia característica de la línea principal y la impedancia de carga. Si ZL fuese compleja, la ecuación 299 no podría ser satisfecha directamente porque, en general, como se vio en lo anterior, las impedancias características son reales a altas frecuencias. Por lo tanto, el acoplador tendría que colocarse en un lugar donde a su salida viese una impedancia real, como la figura 238. Acá nos muestra que esto se logra colocando el extremo final del acoplador a una distancia LA de la carga, obligando a que la ecuación 294 dé un resultado real evaluando en el punto B, es decir, que ZB va a ser un valor real. Ahora bien, el tramo lambda cuartos es un inversor de impedancia. De acuerdo con la ecuación 295, si se desea que ZI sea igual a Z0
en la figura 2.38, entonces Z0 es igual a ZA al cuadrado sobre ZB. ZB sería igual a ZA al cuadrado sobre Z0. Recuérdese que la impedancia característica de la línea depende del dieléctrico entre sus dos conductores, de manera que, por ejemplo, si se tiene un cable coaxial, no es necesario un tramo lambda cuartos con diámetro interior diferentes a los de la línea principal. La inserción de un dieléctrico distinto podría ser la solución dependiendo de la situación de la realidad. En la figura 2.40 se muestra esta opción, que emplea tapones dieléctricos cilíndricos entre dos conductores de cable. Estos son los dieléctricos diferentes a los dieléctricos del conductor. Para obtener un tramo lambda cuartos con impedancia característica, se puede insertar un tapón o relleno dieléctrico cilíndrico en el interior del cable coaxial. Gracias.